Buenos días, con Carlota Fernández. Tenemos con nosotros al autor de un libro muy bonito, además que tiene que ver mucho con Ávila. Él es Javier María Navas Alonso y está aquí al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de Bueno, estar con vosotros. el gusto es nuestro, Javier, de tenerte aquí, que hayas guardado un poquito de tu tiempo para estar en Radio Adaja y compartir con todos nuestros oyentes y con nosotros el contenido de tu libro que se titula Ídolos de Piedra y que hace poquito lo has presentado en Ávila. Bueno, así de primeras, ¿qué vamos a encontrarnos en este trabajo, Javier? Bueno, pues es un libro, es un trabajo de investigación a lo largo de 10 años. Hace justo 10 años, en agosto del 2014, pues me topé con una serie de monumentos prehistóricos que, andando el tiempo, pues llegamos a la conclusión que podía ser algo único o algo nuevo en la prehistoria incluso española. Bueno, se trata de una serie de santuarios y altares prehistóricos en los cuales pues se celebraron ceremonias de sacrificio de pueblos, estamos hablando de pueblos milenarios, de pueblos prehistóricos, y pues esto ha sido lo que me turbó de una forma y me motivó de una forma especial, y a lo largo de estos 10 años pues ha consistido en el trabajo de búsqueda de nuevos emplazamientos, de toma de medidas para luego redactar lo que ha sido el libro, y los últimos 5 años, además, pues ya lo que es escribir el libro. Me ha llevado cinco largos años, sobre todo los últimos han sido muy, muy intensos, pues por ya la cercanía del final del libro, y esto es un poco lo que trata el libro. Realmente los altares existen en otras zonas de España, incluso de Ávila, pero lo que lo caracteriza, lo que a mis ojos lo convierten en algo que creo que es único, es el hecho de presentar un ídolo, un tótem, digamos, el dios que es objeto de culto, está incorporado en el propio altar. Entonces está como todo junto en la misma estructura, y es algo que realmente creo que es fascinante. Sí, la verdad que lo es. ¿No? O sea, lo que quieres decir, Javier, es que en los altares que has ido descubriendo a lo largo de la investigación de estos 10 años, siempre está asociado un ídolo que está cerca y no lo vemos en las piedras mismas. ¿O? Pues no siempre. Existen también altares sin ídolos, que es un poco lo que había hasta ahora, ¿no? Que hay altares más complejos, menos complejos, pero eran altares sin ídolo. Tenían en algunos casos un asiento rupestre, en otros unas escaleras, pero siempre hay una estructura, una especie de mesa, dijéramos, que tiene unas cubetas semiesféricas, una serie dijéramos, de media naranja excavada en la roca, para albergar líquidos. En algunos casos hay canales que comunican las diversas cazoletas, en otros casos están independientes, y en algunos casos pues yo tengo son documentados pues altares que tienen asientos, otros no, pero digamos, lo distintivo de esta obra un poco es el hecho de existir el ídolo, pero no siempre se da, digamos, es minoritario, es minoritario, y son los realmente que marcan un poco la diferencia en este sentido. Javier, nos contabas en el dossier que nos llegaba hace tiempo a Radio Adaja que el hallazgo en el año 2014 en Cebreros de una serie de santuarios y de altares rupestres y prehistóricos fue lo que te llevó a escribir después este libro, ¿no? Fue como el hecho que desembocante, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que encontraste? ¿Qué había en Cebreros que no conocemos nosotros? Cuéntanos, ¿qué te llamó la atención? Bueno, pues es un poco con la línea de lo que comentábamos. Es el primero, me llamó la atención a distancia. Yo tengo que decir que no partía digamos, de un reservorio, de una biblioteca visual de imágenes de lo que era un altar, porque en ese momento prácticamente lo desconocía, más allá del que existe en Ulaca, el castro abulense de Ulaca, que es un altar, pues era lo único que tenía yo en mi retina, y que es un altar mucho más evolucionado, ya de la edad del hierro, de betón, de los celtas abulenses
pues que construían en castros, en poblados fortificados, pues existe este altar que por supuesto no tiene ídolo, pero que es una maravilla y se nota pues una evolución muy grande. Estos son altares mucho más toscos, mucho más primitivos, y bueno, no solamente hay lo que son los altares, los santuarios, también he visto otras cosas, otras piezas, como puedan ser algunos estructuras de tipo dolmen, menores, pero hay una serie de elementos, como es el caso de una calavera humana tallada en la roca, junto con una figura que parece una figura gigantesca de un rostro aparentemente humano, que está en la cumbre de esa estructura, está a los pies. Existen dos calaveras, sobre todo una de ellas es espectacular, es la que está en la portada Esto del iba a decir, libro. es la portada, ¿verdad? Se Sí, puede ver, es la sí. portada, exactamente. Lo que llamo el titán, eso que se Sí, sí, encuentra sí. en la cúspide, no se ve ahí muy claro, pero en el interior del libro hay fotos mucho más claras de lo que es el titán, pero la calavera sí que está en primer plano. Y es una pieza pues como muy visual, ¿no? Muy que entra por los ojos. Y otra de las cosas muy llamativas, que realmente es quizá la más enigmática, es un monolito de forma triangular que se encuentra en un cortado rocoso prácticamente casi inaccesible. Yo me costó, de hecho, creo que te juegas un poco el cuello, ¿no? Te juegas un poco el tipo acercándote porque está peligroso, solo Sí. lo he hecho una vez. Y este monolito, pues que no sabe, digamos, incrustado en una raja, en una gran, lo que parece una talla, también artificial, y no sabemos qué uso podía tener, si era algún tipo de calendario de reloj solar, de un calendario astronómico, es de una funcionalidad un poco incierta, y es realmente otro elemento pues que lo convierte en esta zona pues muy interesante. Creo que es algo pues que puede dar que hablar en el futuro. Incluso creo que podríamos estar ante los primeros dioses de la península ibérica representados en roca. Madre mía, los primeros dioses de la península ibérica, qué interesante. Pero Javier, una pregunta, esto, porque el título del libro es Ídolos de Piedra, pero tiene un subtítulo que es Santuarios prehistóricos en el Valle del Alberche, comarca de Cebreros. Y claro, estás hablando de ciertos altares que existen, pero yo no sé si tú, o sea, los has ido descubriendo, ¿tenías referencias de su existencia de antes o qué has tenido que hacer para acercarte a ellos? A partir de, bueno, a ver, tengo que decir que cuando yo los descubrí no tenía referencia de ellos. Hay algunos, tres, cuatro, cinco, no puedo precisar el número, que ya eran conocidos. Otros, desde luego, lo que son los que son con ídolo y el hablar de esta manera tan un poco, digamos, aventurada, pero también creo que con una vez que a la luz de los hallazgos, creo que con sentido que se hable de que existe el ídolo que acompaña este altar, pues creo que es algo mío. Es algo mío. Existían algunos, tengo que decirlo, o en un número escaso de altares, digamos, sencillos, ya descubiertos en la zona. No son desconocidos, ni siquiera en Ávila había documentados alrededor de 10 por los especialistas, 10 altares. Pero, por ejemplo, pues que existen Bonillas de la Sierra, el gran el altar de Ulaca que comentábamos anteriormente, y luego, pero no solo están en Cebreros, hay las poblaciones limítrofes en los Sí. alrededores en el Valle del Alberche, el Barraco, el Tiemblo, Navaluenga, y luego pues en Madrid, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, pues también existen estructuras, pero creo que las mayores manifestaciones, las más importantes y las más numerosas estarían en Cebreros. Pero Pero, vamos, esto sí. es un trabajo de años, esto es un poco, podría ser la punta del iceberg. Sí, Creo sí, que sí. haría falta un equipo de Sí. personas para ahondar un poco en esto. Claro, porque si queremos ir a verlo, Javier, no es una cosa que los pueblos tengan señalizado, o sea, nos lo podemos encontrar casi caminando por el campo. Claro, hombre, Sí. a ver, es algo que está un poco de lado Sí, por parte de la arqueología, sí. y en las últimas décadas empezó a tomar incremento de mano de importantes arqueólogos españoles, sobre todo el caso de Martín Almagro Gorbea, uno de los más
los más insignes arqueólogos, que está tomando mucho interés en los altares, incluso tiene un equipo de personas que están en distintas provincias buscando altares. Por eso creo que en este momento cobra sentido esta obra, pues en ese contexto de un incremento del interés hacia lo que comúnmente se llama piedras sagradas, que no solamente incluye altares. Los altares sería un poco la forma más reconocible, pero tenemos pues otro tipo de piedras, como son cantos de majanos de ánimas, que son cantos pues que van depositando piedrecitas en el camino, que los especialistas pues ven reminiscencias de cultos muy antiguos que se remontan muy en la prehistoria, u otro tipo de cosas, pues sí, como lo que son piedras resbaladeras que los niños en los pueblos Sí. utilizaban como juegos, pero que puede tener un uso ritual mucho más antiguo y muy desdibujado, que ha llegado hasta nuestros tiempos de forma desdibujada y parcial, pero vamos, que es algo que está ahí, cada vez hay más interés y se pueden seguir encontrando muchos todavía. En el libro supongo que está acompañado por fotografías, Javier. Hay fotografías, sí, perdóname. No, sí que has hecho tú mismo, Sí. es que lo leo pequeñito aquí en la portada, que son ilustraciones tuyas. Sí, hay algunas Sí. hay hasta 3 personas que participamos. Ajá. Está mi padre, está un amigo fotógrafo y estoy yo en las fotografías. Sí, son fotografías en color, un poco se ha hecho un esfuerzo editorial por parte de Cuadernos del Laberinto y creo que merece la pena porque se aprecia mucho mejor en color este tipo de estructuras. Y luego también tiene ilustraciones de mi padre, que es una persona, que es Jesús María Navas. Es una persona muy vinculada con Ávila, estuvo haciendo durante muchos años, los años 50 y 60, pues los carteles de las fiestas de Ávila y de Semana Santa. Es un hombre pues muy vinculado a ilustrador, acuarelista y pintor. Entonces, pues es una colaboración. La primera vez que colaboramos los dos en esto es una serie de dibujos a plumilla que ha realizado para el libro, pues que creo que lo embellecen. En este libro hablas precisamente de los altares en sí, con sus ídolos también, en el caso de los que hay. Supongo que, claro, los acompañas cada fotografía, si la hay, del altar que hablas, de ese altar, de su historia. No sé si das detalles también de la civilización que lo usó y sus usos, o más o menos Sí, que se lo bueno, explicas. el libro tiene un poco en 2 partes. La primera es como una situación, una gran introducción. Realmente son 2 libros en uno. Una gran situación espaciotemporal, en el sentido de, pues, en otras épocas y en otros lugares, de cómo se han hecho sacrificios, los personajes que lo realizaban, los chamanes, los sacerdotes, que existen testimonios. En España tenemos testimonios de clásicos de greco-romano, grecolatinos, que se han dedicado a hablar cuando llegaron a la península, lo que encontraron pueblos que hacían sacrificios incluso humanos y no lejos de Ávila. De hecho, pueblos betones, existen testimonios, el pueblo Betón, o sea, que bien cerquita de él lo tenemos, y pues hablo de los monumentos megalíticos en el mundo, de sacrificios, y la segunda parte es la parte descriptiva, la parte donde cada, por grupos, distingo un poco 2 grandes grupos de altares, lo que llamo tipo cebreros. Tipo cebreros A sería el altar que tiene el ídolo con forma de ave o reptil, más erguido, más espectacular, y luego el tipo cebreros B, tipo B, serían más bien un cuadrúpedo, un mamífero, y luego pues hay 8 capítulos de altares sin ídolos y otras formas, otras construcciones. Y bueno, son descriptivas, pero no están exentos de pinceladas literarias. En cada parte, sobre todo al inicio y al final, hay una parte literaria para darle un poco, no reducir la prehistoria solo a una serie de datos, sino al misterio que creo que tiene para los que nos gusta la prehistoria esa época, ¿no? Un poco envuelta en brumas, envuelta en misterio, que es un poco la gracia que tiene, ¿no? También ese desconocimiento que tenemos de ella. Javier, ¿cuál es tu favorito de todos los que has investigado? ¿Hay alguno que te llame la atención especialmente? Hombre, me llama la atención en la zona del Titán y la Calavera, la zona donde no son
estrictamente altares, pero son unas construcciones muy extrañas. El triángulo, ese monolito triangular desconocido, y el que llamo el altar número 4, que es el más grande, que es como una especie de figura. Si vieras un poco lo que sería el afiche, lo que es la portada de la película Tiburón, Sí, esa sí. figura así como amenazante, ¿no? Sí. Recuerda un poco a eso, esa mole que puede tener unos 7-8 metros en conjunto, las distintas piedras de altura aproximada, y es como la más espectacular. Me quedaría con esas tres: el número 4, el triángulo, y luego lo que es la calavera y el que denomino el titán. Qué interesante. Bueno, pues Javier, también hay que decir, y que no se nos olvide, que eres el quinto premio, ganaste el quinto premio internacional precisamente de tu editorial, de Cuadernos del Laberinto, de Historia, Biografía y Memorias 2024. Una editorial que además publica a mucha gente de Ávila también. Yo creo que la Sí. Alicia Ares, ¿no? ¿Tiene algún tipo de vinculación? No sé si era Sí, Alicia abulense Arese o tiene una vinculación, ella es abulense, abulense, ¿verdad? y bueno, yo estoy muy agradecido a la editorial y concretamente a la persona de Alicia Ares por la confianza pues depositada en este libro y el haberse fijado y haberle concedido este premio, que es lo que ha abierto las puertas a su publicación, ¿no? Qué bien. Y realmente pues eso, es una editorial que trabaja con mucha profesionalidad y muy Sí. cercana al autor, y muy interesante. La verdad es que yo estoy muy satisfecho con este premio, pero sobre todo con el trato y con pues eso, lo que es el trato humano, que al final es lo más importante de casi todo Pues sí, las cosas. efectivamente. Javier, no Sí, sé si, claro, no me gusta preguntarlo porque estás presentando todavía este libro, pero supongo que una persona como tú, a la que le gusta esta historia, le apasiona este tipo de investigaciones y ir descubriendo cosas, seguirás en este camino, investigando, descubriendo, aprendiendo, para hacer más libros o no. pues sí, la verdad es que bueno, este es mi segundo libro. Tengo un primer Mm, libro que es más literario, más sobre un paseo sí. por el Parque del Retiro, desde el que describo pues la flora y la avifauna del parque de una forma así un poco poética. Este libro es muy distinto, es un libro, pues una de mis facetas de investigación. Sí, creo que seguiremos buscando altares, y porque no se ha acabado con esto, no se ha acabado. Y luego pues a lo mejor nos podríamos adentrarnos en el mundo de la novela, que para mí es otro misterio Bueno, también. qué bien, Javier. Pues tendremos entonces Javier en varias facetas, que eso también nos gusta. ¿Podemos encontrar en cualquier librería el libro, Javier? Sí, Sí. sí, el libro se encuentra pues en la página de Cuadernos, hay enlaces, se encuentra en Amazon, Corte Inglés, Sí. Casa del Libro y alguna plataforma más. Vamos, Ujú. es fácilmente Sí, encontrarlo. qué bien. Sí. Pues nos quedamos con ello. Todos los que les haya encantado escuchar a Javier, es un placer. Además, ya saben que pueden recuperar esta entrevista en nuestro iVoox, pero bueno, recuerden este libro de ídolos de piedra que nos trae Javier María Navas. Ha sido un placer tenerte con nosotros para que nos hayas hablado de esta investigación. Y oye, te deseamos toda la suerte y deseando seguir leyendo cosas tuyas, Javier. Pues igualmente, y muchas gracias por todo. Un abrazo. Un abrazo.